Bueno, ya tenemos en la línea telefónica a la diputada por Morena, Andrea Chávez, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buen día. Con el gusto de saludarte a ti, Selena, y a toda tu audiencia, por supuesto, al bonito pueblo de Sonora. Todo el gusto. Andrea, bueno, pues se acaba de aprobar en días pasados el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, el cual contempla pues algunas reducciones importantes a tanto al Instituto Nacional Electoral como al Poder Judicial, y evidentemente pues esta noticia no dejó contentos a muchas personas. ¿Cómo ves estas reducciones? Así es, el domingo pasado a las 2:13 aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2022 y lo aprobamos con más de 270 votos a favor y 214 votos en contra. Antes no se daba esto, como lo decía nuestro presidente, porque había moches y negociaciones de por medio, pero como ahora fue voto libre, naturalmente, pues existieron diferencias. Te cuento, este presupuesto de egresos de la Federación tiene dos columnas vertebrales. La primera de ellas es la austeridad republicana, bajo la cual nos hemos conducido todas y todos los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación, es decir, que las dependencias públicas, que el gobierno federal, que el poder legislativo, que el poder judicial y los organismos autónomos nos apretemos el cinturón para que haya más recurso para el pueblo de México. Y la segunda columna vertebral, por supuesto, es el tema del bienestar. Hay un incremento del 69% para los recursos destinados al programa de pensiones para adultos mayores de 65 años. Mantuvimos los recursos para pensiones de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, de madres solteras, para personas con discapacidad. Seguimos rescatando el campo con programas como Sembrando Vida, con la compra de fertilizantes. Todavía destinamos mucho más recursos a las instancias de salud. Nos encontramos todavía en plena pandemia y necesitamos seguir garantizando la gratuidad de las vacunas y la universalidad de la salud. Seguimos destinando recursos para las becas de los jóvenes estudiantes y jóvenes aprendices en los trabajos a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este es un presupuesto de egresos de la Federación muy noble, le llamamos el presupuesto del bienestar. Y naturalmente muchas y muchos legisladores de la oposición salieron a decir que no les gustaba el presupuesto. Presentaron más de 2,000 reservas en esta discusión del presupuesto de egresos, y creemos que fue por muchas cosas. La primera es porque no había moche de por medio, porque no se le entregaban proyectos a los diputados para que sirvieran como intermediarios y entonces no podían sacar raja, pero también porque hay una disminución. Por ejemplo, se renovaron 15 gubernaturas, se renovaron muchísimos congresos locales, la totalidad de la Cámara de Diputados, muchísimos ayuntamientos, sindicaturas, cabildos completos, y entonces para el año entrante solamente tenemos 6 elecciones locales y por eso no podíamos asegurar y garantizarle al INE tanto recurso como este año. Y además este año también se llevó a cabo el ejercicio de consulta popular y el año entrante habrá de llevarse a cabo el revocatorio de mandato. Entonces tienen recurso suficiente para asegurar que la democracia en este país tenga un árbitro con recursos suficientes para llevar a cabo las elecciones. Eso fue a grandes rasgos lo que pasó en la Cámara de Diputados la semana pasada. Así es, y luego considerando que quitan todos estos gastos superfluos que históricamente ha tenido el Instituto Nacional Electoral, pues creo que va a venir a mejorar la administración de este instituto, que se abrochen el cinturón, y como en un momento también le dijo el presidente a Lorenzo Córdoba, que si no le alcanza, pues que se baje el sueldo, así que eso como se lo bajó el presidente también en su momento, porque al final del día, pues él gana del dinero que ponemos todos las y los ciudadanos. Andrea, otro tema que a mí me llamó poderosamente la atención de este presupuesto, que si tanto dinero necesita el instituto, pues administrense mejor, y también que se baje el sueldo Lorenzo Córdoba, que actualmente pues gana más que el presidente de México. Y en ese sentido te iba a decir que me llamó mucho la atención
que viene un incremento también en el fortalecimiento energético, esto para el presupuesto del 2022, que aparte, pues es algo significativo porque incluso algunos miembros de la oposición se manifestaron en contra y amenazaron con no aprobar la reforma eléctrica propuesta por el presidente de México. ¿Cómo los va a afectar a eso ustedes como bancada? Así es. Bueno, primero lo amenazó un diputado de Acción Nacional de nombre Jorge Triana. Decirle a la gente de Sonora que no contábamos con los votos de Acción Nacional para la reforma eléctrica, así que es una amenaza vacía. Es verdaderamente preocupante cómo inician los opositores ya a ser transparentes sus intereses, cómo necesitan seguir defendiendo sus privilegios, porque por una parte dicen, no nos aprobaron nuestros caprichos en el presupuesto de egresos de la Federación, no nos dieron mucho, entonces no cuenten con nosotros en la reforma eléctrica. Eso nos hace darnos cuenta que su enojo contra la reforma eléctrica no parte de principios, no parte de valores, no parte de un proyecto alternativo de nación que ellos hayan concebido como oposición, sino nada más de un capricho por decir que no a lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al inicio también el coordinador del PRI, presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Moreira, también había hecho la misma amenaza, pero si tú revisas sus recientes declaraciones, particularmente las del día de ayer, la verdad es que ya le bajó bastante al tonito, porque saben que ellos no podrían votar en contra de la reforma eléctrica si se dicen un partido nacionalista, no podrían votar en contra de la reforma eléctrica si se dicen un partido de izquierda, y además no podrían votar en contra. ¿Quién podría votar en contra de asegurar y garantizar que las y los mexicanos no sigamos pagando la luz 3 veces más cara que Oxxo, 3 veces más cara que Walmart, 3 veces más cara que Bimbo, ¿no? Es una reforma verdaderamente necesaria para México en este país, y creo que pues se están llevando a cabo los consensos necesarios con los grupos parlamentarios. Cuando digo grupos parlamentarios no me refiero al PAN, porque con el PAN no contábamos, para hacer pues posible la reforma eléctrica. Voto a voto iremos logrando que esta reforma sea una realidad, porque así nos lo pidió el presidente de la República y porque así también nos lo ha demandado el pueblo de México. Y si no estamos para obedecer al pueblo de México, ¿qué estamos haciendo como representantes populares? Así es, y es que más allá, porque muchas veces hay personas que piensan, no, es que muchos de los diputados se van todos en conjunto a apoyar lo que dice el presidente, pero en realidad pues aquí ustedes están impulsando un proyecto que viene a cambiar el sistema de fondo, algo que por ejemplo las personas de nuestra generación pues ya crecimos con esta parte de que no, es que no se puede cambiar, y hoy nos estamos dando cuenta que en realidad sí se puede cambiar, que en realidad sí se puede reducir el presupuesto de ciertos rubros que tenían muchísimo dinero y que en realidad no se aplicaba de la forma correcta o se desviaba y se terminaba perdiendo estos recursos. Y en ese sentido, Andrea, quienes hemos seguido un poco de tu trayectoria a través del Congreso de la Unión, pues nos hemos dado cuenta cómo traes una narrativa muy fuerte también en contra de todas estas políticas que impulsó en su momento el expresidente de México, Felipe Calderón, de la guerra contra el narcotráfico. Y me quedo con una frase que dijiste, que ahora los niños que crecimos en la guerra contra el narco estamos legislando. Eso lo dices tú desde tu trinchera, pero a mí también me tocó crecer en un municipio fronterizo justamente en este momento que se da la guerra contra el narcotráfico, y vemos cómo pues somos muchas las personas que queremos hacer las cosas diferentes, y que nos dimos cuenta que eso, más allá de funcionar, pues afectó muchísimo el desarrollo de muchas personas, y sobre todo que mató a muchas personas en el camino. Así es. Así es que fíjate que a nosotras y nosotros que nos tocó vivir esa realidad, principalmente así como tú lo decías, Elena, en municipios fronterizos como Nogales, por ejemplo, en Sonora, que también estuvo muy devastado en la guerra contra el narco, como Ciudad Juárez en Chihuahua, como Tijuana en Baja California, pienso en el estado de Tamaulipas también, qué mal nos fue y nos sigue yendo con gobiernos como el de Cabeza de Vaca. Decirte que pues nos resulta verdaderamente preocupante que personajes como Margarita Zavala, diputada federal de la Ciudad de México, se suba a tribuna a hablar de seguridad. Cuando fueron ellos, la familia Calderón, Zavala,
quienes llenaron de sangre este país. Y no nada más lo llenaron de sangre, querida audiencia, sino tenían un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ya tenemos las declaraciones incluso de Iván Reyes Arzate, el zar antidrogas del sexenio calderonista, que se ha declarado culpable en Estados Unidos por haber cometido el delito de narcotráfico. Entonces no solo nos asesinaban, sino cobraban sobornos millonarios por eso. Se sentaban en mesas con las células del crimen organizado, con los dirigentes del narcotráfico, con los grandes capos, a negociar pues sobornos y no seguridad, ¿no? Y entonces, claro que les vamos a seguir recordando desde la máxima tribuna de este país lo que hicieron, porque tenemos que llevar la memoria, la dignidad de los pueblos por delante. No vamos a dejar que eso se olvide, porque no queremos que se vuelva a repetir. Ustedes recordarán cómo Felipe Calderón llegó con poca legitimidad a la presidencia de la República, porque había pues muchas pruebas muy serias que acreditaban un robo de la presidencia de la República. Entonces Felipe Calderón tuvo que hacer algo que lo legitimara como presidente y declaró la guerra contra el narco en diciembre del año 2006. Pero ¿qué pasó? Empezó con el operativo conjunto Michoacán y luego siguió con muchos operativos conjuntos, el operativo conjunto Tijuana, el operativo conjunto Chihuahua, el operativo conjunto Tamaulipas, y naturalmente fueron esos estados en donde se hicieron estos operativos conjuntos y estos municipios en donde más estalló la violencia, porque no llegaban a cuidarnos, llegaban a liberarle la plaza a los cárteles de la droga con los que ese gobierno federal había pactado, ¿no? Y entonces no les vamos a permitir hablar de seguridad, así como tampoco les vamos a permitir hablar de estancias infantiles cuando fueron ellos los que dejaron que sucediera una cosa terrible que privó de la vida a 49 pequeñitos allá en tu estado, Selena, en Sonora, en la guardería ABC. No les vamos a dejar hablar de salud cuando fueron ellos, los priistas, por ejemplo, los que inyectaban agua con sal en el estado de Veracruz a las niñas y niños con cáncer. No les vamos a permitir hablar de medio ambiente cuando son empleados de Iberdrola, esta grande transnacional, cuando fueron ellos los que permitieron las concesiones mineras que despojaron a nuestros pueblos de sus tierras. No les vamos a dejar hablar de feminismo y de políticas pro mujeres cuando fueron ellos los que triplicaron los índices de feminicidio en este país, ¿no? Hay que tener tantita congruencia para poder subirse a tribuna y querer dar lecciones de moral y de la ética. Totalmente de acuerdo, y sobre todo quienes lo vivimos. Andrea, por último te preguntaría, ¿qué le dices a la juventud que todavía no se anima a involucrarse en política? Tú eres una mujer muy joven, tienes, si mal no estoy mal con el dato, 24 años, y esto de alguna manera Correcto. Pues sirve de inspiración para muchos jóvenes que sienten apatía por la política, que no se involucran. ¿Qué les dices? Yo les digo que en este momento, en esta 65 legislatura, para hablar de mi trinchera, la Cámara de Diputados, la estamos rompiendo los jóvenes desde nuestros curules, desde nuestros escaños, en la discusión de las comisiones, en la presentación de productos legislativos, desde tribuna. Pienso en una Julieta Ramírez del estado de Baja California, pienso en un Hamlet García Almaguer del estado de Jalisco, pienso en Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa. Todas y todos ellos, menores de 28 años, han dado la lucha. ¿Y por qué estamos dando la lucha, Selena? La estamos dando porque sabemos que representamos una generación que había estado durante mucho tiempo privada de oportunidades educativas, oportunidades laborales, oportunidades para representar en espacios de toma de decisión, oportunidades pues que nos hacen partícipes de la vida pública nacional, y tenemos ese peso encima porque queremos de verdad, cargamos con esa historia y queremos que las próximas generaciones la tengan más fácil que nosotras y nosotros al llegar a la política. Creo que tengo que decirles en este momento a las y los jóvenes que la política es nuestra herramienta para reconciliarnos con nuestros dolores, porque tenemos muchos dolores. Nos duele de verdad que acosen a nuestra hermana en el transporte público, nos duele
ver a nuestros pueblos originarios pidiendo limosna en los cruceros, nos duele ver a nuestra hermana asesinada en Ciudad Juárez, nos duele ver a nuestros abuelitos sumidos en la pobreza. Es la política la herramienta que nos permite resolver esos dolores. Y si queremos ver un cambio para las próximas generaciones o incluso para quienes han hecho tanto por nosotros, nuestros adultos mayores, nuestras madres, nuestros padres, necesitamos involucrarnos, porque en política no hay vacíos, y si tú no haces política te la hacen, y te la va a hacer una persona de derecha, te la va a hacer una persona que no nació en la necesidad, va a hacer política y va a tomar decisiones por ti una persona que no representa a los jóvenes, a las mujeres, a los pueblos originarios, a la comunidad LGBTIQ+. Entonces por eso necesitamos hacer presencia. Yo los animo, de verdad que es muy gratificante ser parte de un mundo histórico como este. Pues así es. Muchísimas gracias, Andrea, por atendernos esta llamada, por darnos un poco de tu tiempo y expresarnos este sentir que tú tienes, que a tan corta edad pues ya traes narrativas muy importantes que están dando de qué hablar a nivel nacional. Muchísimas gracias y que tengas excelente día. Tú también, querida Selena. Adiós a tu audiencia y gracias por tenerme. Gracias.